Latinoamérica se debate hoy intensamente entre estas dos visiones. Una de las razones es que los movimientos de izquierda radical en nuestro continente han consolidado cambios estratégicos en su búsqueda del poder, y podríamos resumirlos en los siguientes 5 factores. El primero es el nuevo método de tomarse el gobierno. Antes creían que el poder debía ser asaltado tras la crisis generada por una guerra de guerrillas. La democracia con su acompañante sistema electoral eran la fachada que le permitía a las clases dominantes ostentar el poder, y por lo tanto las elecciones debían ser saboteadas. Ahora el movimiento armado se ha abandonado y las elecciones son el nuevo método. Ustedes conocen bien el proceso. Una vez se ha ganado la primera elección, una nueva elección se convoca para reformar la Constitución. Esta nueva plataforma, la Asamblea Constituyente, desmantela la división de poderes independientes, judicial y legislativo, y concentra todo el poder en el Ejecutivo. Las limitaciones de los periodos presidenciales se eliminan y a través de nuevas leyes se controla los medios y la libre expresión. El segundo cambio tiene que ver con su liderazgo público. Los movimientos guerrilleros eran liderados por alguien que encarnaba el ideal revolucionario. Esto implicaba una relación directa y abierta de este líder con la Unión Soviética, recientemente con Cuba y hoy con Venezuela. Hoy el liderazgo se escoge muy cuidadosamente para asegurar el apoyo de la opinión pública. Durante las elecciones la campaña proyecta a un líder con arraigo nacional y se insiste en su independencia de Cuba y Venezuela para que el candidato se arrope de una legitimidad nacional. El tercer cambio tiene que ver con los empresarios. Para los movimientos radicales latinoamericanos, el verdadero enemigo de ellos era la llamada oligarquía. Era la prueba de la opresión e injusticia a la que estaba sometida la clase trabajadora. Los empresarios eran pues su principal blanco. Hoy ya no lo son. En su ruta para alcanzar el poder, la izquierda radical nunca los antagoniza. Al contrario, a través de cuidadosas manipulaciones se establecen nexos con líderes empresariales. Una aparición pública con sus antiguos enemigos es lo que legitima la nueva personalidad pública de la izquierda radical. Esto les entrega el elemento más importante para su estrategia de comunicaciones. Somos diferentes, hemos cambiado, la prueba es que nos acercamos al empresariado a asegurarle que pueden confiar en nosotros. Es comprensible que un empresario caiga en este juego, ya que está en la incómoda posición de escoger entre el diablo y el infierno. Si la clase política tradicional está desplomada y todo indica que tendrá que convivir con un régimen intervencionista, la tentación de garantizarse cobertura en el futuro a través de un arreglo individual es demasiado fuerte, pues parece ser la única opción. Sin embargo, el efecto político es que a través de legitimarlos y contribuir a su campaña, se precipita la llegada de un proyecto radical que, una vez consolidado, no se acordará de ningún pacto y les tomará tarde o temprano sus empresas en nombre de la nación. El cambio más dramático es el cuarto y se refiere al ejército. Este ha sido siempre detestado como el instrumento de la oligarquía. Como tal, debía ser destruido y sustituido por el ejército del pueblo. Hoy este archienemigo no solo no es confrontado, sino asimilado de tal forma al proyecto que se convierte en una parte integral del nuevo régimen. Aquellos oficiales que favorecen el nuevo orden son promovidos a posiciones estratégicas. Los que tienen suficiente valentía para denunciar los abusos son retirados. Después de ser el odiado instrumento de las dictaduras militares, el ejército es hoy clave para gobernar estos países. La nueva izquierda radical es hoy pro ejército. Finalmente, el quinto cambio estratégico se refiere a la religión. Fieles al pensamiento de Karl Marx que la religión es el opio del pueblo, las guerrillas latinoamericanas eran movimientos ateos. Toda religión organizada era percibida como el sistema político, una superestructura diseñada para mantener el dominio de las clases dominantes en su relación de explotación al resto del conglomerado. Hoy los movimientos ya no solo no son ateos, sino que usan repetidamente el símbolo de Jesucristo. Está por demás decir que estos 5 cambios estratégicos en las tácticas de la izquierda radical han tenido mucho éxito. Mas es importante ver hacia adentro y también preguntarnos en qué nos equivocamos nosotros en nuestras jóvenes democracias para que algunos pueblos den su voto por esos proyectos radicales.
En el caso que conozco, que es el de El Salvador, se nos ha vuelto evidente que el deterioro de nuestro sistema de partidos fue una de las causas principales de la cruenta guerra que duró 13 años. El sistema de partidos políticos, canalizando las inquietudes de los ciudadanos y compitiendo en elecciones, es sin duda uno de los grandes logros del desarrollo latinoamericano. Pero dicho esto, son los vicios de los partidos políticos tradicionales uno de los factores esenciales para explicarnos el estado actual de las cosas en nuestro continente. En mi país, siendo los partidos el único vehículo a través del cual se accesa al poder político y teniendo la cúpula tantos mecanismos de control, esta tuvo la posibilidad de perpetuarse, sobrevalorando la lealtad partidaria a las capacidades reales de liderazgo. A través del tiempo, esta dinámica hizo que los más leales, quienes nunca son los más competentes, convirtieran la política partidaria en sinónimo de mediocridad. Se produjo entonces un círculo vicioso, donde los mejores miembros de la sociedad eran reacios a participar en política y esto retroalimentó la mediocridad de los partidos. Los partidos se convirtieron en aquella época en filtros que funcionaban al revés. En vez de ser los vehículos a través del cual los liderazgos naturales de la sociedad encontraban expresión, fueron los obstáculos para renovar el liderazgo político y se convirtieron en perpetuadores de un pequeño grupo. En la función pública, este vicio produjo gabinetes de un cerrado círculo partidario y la idea que la popularidad del equipo en el gobierno era el objetivo supremo. Los urgentes problemas de fondo nunca se enfrentaron, porque primero implicaban costos políticos y segundo, la clientela partidaria contratada en la burocracia gubernamental impedía resolver la mayor distorsión en los países subdesarrollados y su principal fuente de pobreza, quiero decir, la misma administración pública. Cuando una y otra vez eran las mismas caras para ocupar los puestos de diputados, alcaldes y gabinete, el ejercicio electoral perdió su sentido. Y al pedirle a la ciudadanía el voto por más de lo mismo, el día de las votaciones en efecto perdió su significado. El ciudadano dejó de sentir que a través del voto podía cambiar el estado de cosas. Este comportamiento produce primero corrupción, pues el funcionario está ahí como protegido político. Y por supuesto, cualquier pecado se le perdona al activista. Segundo, total inoperancia en las instituciones de gobierno y finalmente un desencanto profundo con los partidos políticos y el sistema electoral. Se cree entonces una cultura política que hace de las instituciones públicas los despojos que se reparten los partidos. Décadas de este comportamiento le permitieron a muchos partidos tradicionales en El Salvador posesionarse de instituciones públicas como territorio propio. Tantos instrumentos de control van pasando a las manos partidarias que se termina constituyendo un gobierno a la sombra, tan poderoso que las elecciones no lo tocan. Esta es una situación peligrosa en cualquier institución. En el caso de la administración de justicia es tan grave que puede destruir a un país. Así se construye el escenario para una propuesta antisistema. Barrámoslos a todos. Es el lema que aglutina el profundo resentimiento que han venido acumulando los ciudadanos contra estas prácticas de los partidos tradicionales. Esta es la gran popularidad que ha tenido en algunos países la nueva propuesta de la izquierda radical. En el caso de El Salvador, este fue el caldo de cultivo que propició el estallido de la guerra. Evidentemente, Panamá ha logrado evitar estos riesgos. Esta es la razón de su pujanza y su estabilidad. Es un país diferente, ya que ha logrado renovaciones profundas en cada periodo presidencial y en las direcciones partidarias.